en relación con las profecías del tiempo del fin. Y la de esta mañana, hermanos, todas son importantes, pero estamos sentando las bases para un estudio serio en relación, hermanos, con la interpretación que se ha dado en tiempos antiguos, algunas de las profecías. Y vamos a ver, hermanos, que algunas cosas han estado lamentablemente equivocadas. Y vamos a ver esta mañana la comprensión que tuvo Jesús de las profecías de Daniel. ¿Cómo interpretó Jesús las profecías de Daniel? No como la interpreto yo, no como la interpreta un teólogo. Y en base a esto, hermanos, vamos a ir sentando las bases para poder entender el Apocalipsis. Porque cuando sacamos, hermanos, conclusiones o digamos que a veces adivinamos o suponemos o nos imaginamos y a veces las afirmamos. Hermanos, yo he afirmado algunas cosas que voy a tener que confesarlas aquí públicamente que me equivoqué en lo pasado. Porque al hacer este estudio, hermanos, minucioso, vamos a ir dándonos cuenta que hay algunas cosas, hermanos, que los hombres pasaron por sobre la interpretación de Jesús y pusieron su propia interpretación. Ahora, ¿qué interpretación hizo Jesús de las profecías de Daniel? Vamos primeramente a ver que el Señor Jesús tiene 3 capítulos, es el mismo prácticamente los 3 evangelios sinópticos, Mateo, Marcos y Lucas. Mateo 24, Marcos 13 y Lucas 21. Es el sermón del monte, el sermón de la montaña del Señor Jesús. Y el Señor Jesús ese sermón lo basó en Daniel. No fueron cosas que se le ocurrió a Jesús y allí comenzó a predicar. El Señor Jesús, ese sermón está basado en las profecías de Daniel. Cosas que en lo pasado quizás ni nos hemos dado cuenta ni nos indicaron. Vamos, por ejemplo, a San Mateo 24, el versículo 15. El Señor Jesús dice, cuando vean la abominación, ¿qué cosa? Anunciada por Daniel. Y allí va, hermano, el Señor Jesús, Él mismo lo está diciendo, que su sermón está basado en Daniel. No es una invención de Él. No son cosas nuevas que Él está creando. La está trayendo ahora a flor, la está trayendo ahora en una manera clara, la está interpretando en la manera correcta. Y es como me corresponde a mí. Yo no tengo autoridad para interpretar la profecía de Daniel como a mí me parece. Ni porque un teólogo X lo dijo así y así. Más, hermanos, tiene que ser, en primer lugar, la interpretación de Jesús. ¿Por qué? Él fue, hermanos, el autor de las Escrituras. Él, cuando vino aquí a la tierra, no había ningún libro del Nuevo Testamento. Él está predicando. ¿Y predicaba qué? Comenzó su predicación, y ya hablamos una vez, con el libro de ¿qué? El libro del profeta Daniel, de Isaías. Y dijo, lo que dijo Isaías, ¿qué cosa? Se está cumpliendo hoy delante de los ojos de ustedes. Ahora, para ese sermón del monte, se llama el sermón del monte porque lo hizo en el monte de las Olivas. Allí al oriente de Jerusalén, Jesús se sentó, estaban los discípulos, había otra gente, y entonces el Señor Jesús comienza a predicar. ¿Y qué comienza a predicar? Toma, hermanos, el libro del profeta Daniel. Y solamente en una manera rápida, porque no tenemos tiempo, hermanos. Ustedes toman nota, o si no, después él dividía a aquellos que lo tienen. Voy a dar una cantidad de referencias de Daniel y véanla cómo el Señor Jesús las toma en su sermón del monte. Clarisa, allí no hay, hermanos, como equivocación. No hay allí cómo adivinar, ni mucho menos. Daniel capítulo 12, versículo 7, el Señor Jesús lo toma en Marcos 13, el versículo 4. Daniel 2, 28, lo toma allí claramente en Marcos 13, versículo 7. Repito, hermano, es Mateo 24, es Marcos 13 y Lucas 21. Es el mismo sermón que cada evangelista lo repite. Y ahora el Señor Jesús está tomando, vuelvo a repetir, voy a comenzar, hermanos, para allí. Toma allí Daniel 12, 7 y lo aplica en Marcos 13, 4. Toma Daniel 2, 28 y lo aplica en Marcos 13, 7. Toma Daniel 11, 32 y 35 y Daniel 12, 1 y lo interpreta en Marcos 13, 13
y en Mateo 24:13. Toma Daniel 8:13 y lo aplica en Marcos 13:14. Toma Daniel 9:27 y lo aplica en Mateo 24:15. Toma Daniel 12:1 y lo aplica en Marcos 13:9. Toma Daniel 7:13 y 14 y lo aplica en Marcos 13:26. Y tomo este último para que vean, hermanos, exactamente. ¿Qué dice allí en Daniel 7:13 y 14? He aquí en las nubes del cielo venía uno como el Hijo del Hombre, y le fue dado dominio, gloria y reino. Es Daniel el que está hablando. Y ahora noten Jesús, en el Sermón de la Montaña dice, entonces verán al Hijo del Hombre que vendrá en las nubes del cielo con grande poder y gloria. Un par de palabritas de diferencia, está hablando lo mismo. Y todos los versículos que ya mencioné anteriormente, hermanos, son las referencias que hace Jesús en el Sermón del Monte a las profecías de Daniel. Jesús está tomando Daniel y está predicando ahora con Daniel en mente, y Daniel allí lo está presentando en una manera clara. Jesús sigue la secuencia de ellos. Ahora, ¿qué otra cosa nos da a nosotros a entender de que el Sermón del Monte es el desarrollo de Daniel? El Señor lo toma, hermanos, y lo va explicando en una manera amplia. Son los términos que usa Jesús en el Sermón del Monte, que son regulares en la vida de Daniel. Por ejemplo, la palabra reino. Daniel nos habla muchas veces del reino, y el reino, del reino, el reino. Y el Señor Jesús, hermano, toma aquello de Daniel y habla del reino de los cielos, habla del reino y habla del reino. En todo su ministerio está tomando las palabras de Daniel. Está tomando ahí Hijo del Hombre. La primera vez, hermano, que aparece es allí en Daniel, el Hijo del Hombre. Y Jesús aplica ese título a él mismo y dice, Daniel está hablando del Hijo del Hombre, pero soy yo. Notamos, hermanos, está aplicando Daniel a su propia vida y a su propio ministerio. La abominación asoladora. Hermanos, esta declaración muy seria, Daniel la utiliza y en el Sermón de la Montaña Jesús la está repitiendo. El fin. Hablando cuando habla del fin. ¿Quién habla del fin? Daniel les habla del fin. ¿Quién habla del fin? Habla Jesús, habla del fin. Pero a veces, hermanos, interpretado en una manera diferente como yo lo he interpretado y como otros los han interpretado. Y vamos a ir viendo, hermanos, despacito allí ahora. Daniel está presentando, hermanos, el drama del conflicto entre el bien y el mal. Daniel allí nos está presentando, hermanos, esa profanación del templo, de un poder que se va a levantar y va a profanar el templo de Dios. Daniel nos habla de una persecución, que los hijos de Dios van a ser perseguidos, van a ser angustiados. Y el Señor Jesús, ¿qué cosa? Toma aquello y lo está aplicando también en una manera clara. Dentro de sus días, el Señor Jesús lo está aplicando a Jerusalén, en primer lugar, y lo está aplicando a nosotros al fin del mundo. Son dos aplicaciones que el Señor Jesús está tomando en una manera muy clara en cuanto a esto. Ahora, Daniel, hermanos, prácticamente, desde el punto de vista central del libro, son dos las visiones básicas. Daniel 7 y Daniel 8. Daniel 9 al 12 es la explicación que el ángel va a dar de estas dos visiones. La Daniel 7 y Daniel 8 son las dos visiones fundamentales. Y luego el ángel va a venir a darle explicaciones mucho más amplias allí. Y allí, hermano, nos habla de ¿qué? Nos habla de la desolación, nos habla del sacrilegio que se va a hacer en cuanto al templo. Ahora, Daniel, yo quiero que entendamos esto, porque, hermanos, yo lo he leído muchas veces y he estado muchas veces, pero a veces se nos pasa por alto. Cuando Daniel está hablando del santuario y de la profanación del santuario, ¿de qué santuario está hablando Daniel? Es verdad, hermanos, que allí nos habla Jeremías y nos habla Ezequiel del santuario y la destrucción del santuario de Dios, pero eso era el santuario que estaba, hermanos, aquí en la tierra. Pero cuando Daniel está hablando de la profanación del santuario, no existe santuario. Ya en el 586 había venido, ¿qué cosa? Nabucodonosor, y destruyó el templo.
Se lo llevó a Daniel cautivo. Por lo tanto, no hay templo. Ahora, ¿de qué está hablando Daniel? Hermanos, es una profecía tremenda, que está hablando de un templo que todavía no se ha edificado, un templo que no existe. Y está hablando que ese templo va a ser profanado. No el templo, voy a repetir, que fue destruido con Nabucodonosor, sino un templo que se va a edificar después. El templo que está en los días de Jesús. De ese templo está hablando Daniel. Todavía, hermanos, no estaba en la mente de nadie, porque nadie, digamos, había pensado ni soñado en esto. Y Daniel se está elevando, nos está metiendo allá en el tiempo, que ese santuario va a ser profanado. Va a ser un sacrilegio dentro de ese templo, que vuelvo a repetir, no existe sobre la tierra. Ahora veamos cómo Jesús, en forma directa, ahora él toma allí algunas declaraciones de Daniel. Daniel 7:13. El Hijo del Hombre que viene en las nubes del cielo. Marcos 13:26. El santuario va a ser pisoteado. Daniel 8:13. Ese santuario, vuelvo a repetir, que no existe en los días de Daniel. Ha sido destruido por Nabucodonosor. Pero él está proyectando esa profecía para el futuro y ese santuario va a ser pisoteado. Y ahora Jesús en Lucas 21:24 está tomando esa declaración. Daniel 9:27, el desolador va a poner su sacrilegio dentro del templo. Y Jesús toma en Mateo 24:15 y está prácticamente repitiendo casi las mismas palabras. En Daniel 11:31, ese sacrilegio va a profanar el templo de Dios. Se está aplicando, y Jesús lo aplica en una manera clara allí, al imperio romano, que está gobernando en sus días. Él mismo está sufriendo como judío que los romanos tienen subyugado a su pueblo. Y el mismo Jesús no vino a sacudir a los romanos, no vino aquí a imponer un gobierno político. El Señor Jesús dijo, no, mi reino no, ¿qué cosa? No es de este mundo, dejémoslos tranquilos a los romanos. Ya hablamos el sábado pasado, que las autoridades y los gobiernos han sido puestos ¿por quién? Puestos por Dios, con un propósito. Por eso Daniel dice, Dios es el que pone, ¿y qué cosa? Y el que quita reyes. No nos corresponde a nosotros como cristianos hacer manifestaciones o hacer alianzas para querer derrocar a este gobierno o al otro. Hermanos, eso no nos corresponde de ninguna manera a nosotros. El gobierno, hermanos, Dios lo tiene y Dios sabe, hermanos, cuándo lo va a tener. Ahora, esa profanación del templo, los judíos y los teólogos antes de Cristo aplicaron a esto a Antíoco IV Epifanes. Dijeron que él era el que estaba cumpliendo la profecía de Daniel. Y cuando Antíoco Epifanes, digamos, él muere, dijeron, bueno, ya salió, diríamos aquí, el terrible este hombre, el hombre de pecado. Ahora, viene en el año 63, viene el general Pompeyo. Y el general Pompeyo somete a los judíos bajo la autoridad romana. Y muchos judíos dijeron, bueno, este Pompeyo, este es el que va a profanar el templo. Muere en el año 48 antes de Cristo, muere Pompeyo y los judíos dijeron, ahora sí, ya se fue el hombre de pecado. Pero ahora, hermanos, todavía Jesús no ha venido. Y Jesús viene a hablar de ese hombre de pecado. Y Jesús viene a hablar de la profanación del templo. Y viene a hablar, hermanos, de cosas que ya los judíos lo habían dado por sentado. Y Jesús dice, no. Y entonces Flavio Josefo, el gran historiador judío del siglo I, él dice en una manera clara, allí en una manera bien específica, él está hablando allí que no fue Antíoco Epifanes, sino que ese es el cumplimiento claro de las profecías que Daniel había anticipado y que se va a cumplir ahora. En una manera clara, él dice, se cumplió con la venida del Mesías, Cristo Jesús. Ahí está el cumplimiento de la profecía de Daniel. Jesús se sentó en el monte para predicar y los discípulos estaban junto a él. Y cuando vamos allí al Marcos 13 o vamos a Mateo 24, los primeros versículos, encontramos, podríamos decir, la curiosidad
Y quizás tú y yo estamos igual que los discípulos. ¿Cuándo va a suceder esto? Y los discípulos le preguntan, Jesús había dicho, mirando al templo, miren el templo, y Jesús dijo, no va a llegar el momento en que no va a quedar, ¿qué cosa? Piedra sobre piedra. Hermanos, y cuando uno ve las paredes de ese templo, cuando ve esas piedras, y se ven, hermanos, en la pared oeste que existe ahora, que es el muro de los lamentos. El muro de los lamentos, hermanos, es la pared oeste de lo que era el templo. Hermanos, tremendas rocas, enormes piedras, que fueron traídas, hermanos, ya labradas, de acuerdo a lo que nos dice allí en las Sagradas Escrituras, ya venían labradas, venían a la medida y fueron colocadas, porque en el templo no se oyó ruido de martillos, no estuvieron acomodando las piedras ya venían todas a su medida y fueron encajadas una junto a la otra. Y allí se pueden ver, hermanos, hasta el día de hoy. Y en las grietitas que quedan entre una piedra y la otra, allí van, hermanos, los peregrinos y colocan sus papelitos con sus pedidos. Y yo, hermanos, cometí un sacrilegio. En uno de los viajes saqué 3 o 4 papelitos de la rendija. Y yo quería, por curiosidad, quería saber qué es lo que pide la gente, qué es lo que pone allí. Y hermanos, ya hay de todo. Allí piden para que se muera la suegra, allí piden, hermanos, para que les dé salud, piden para esto, piden por la paz, piden por cada uno, hermanos, lo que se les ocurre pedir. Colocan ese papelito y lo colocan allí en las rendijitas, lo que es el templo. Pero, hermanos, son enormes piedras. Y Jesús dijo, va a llegar el momento en que no va a quedar, ¿qué cosa? Piedra sobre piedra. Y los discípulos quedaron sorprendidos, diciendo, ¿cómo? Tremendas piedras. ¿Cómo se van a caer estas piedras? No hay manera, hermanos, de empujarlas, no hay maneras, hermanos, de derrumbarlas. Y el Señor Jesús, ahora ellos preguntaron, hermanos, y noten ustedes, y es interesante. Dijeron, Señor, ¿cuándo va a suceder esto? ¿Y qué señales habrá de tu venida y del fin del mundo? Los discípulos están interesados en 2 cosas. ¿Cuándo va a suceder que no va a quedar piedra sobre piedra? ¿Cuándo va a suceder que el templo va a ser derrumbado? Cosa que ellos no lo creían, porque era prácticamente inconcebible para la mente humana que esas tremendas piedras cayeran. Y en segundo lugar, ellos están hablando ahora del fin del mundo. 2 acontecimientos totalmente diferentes. Y Daniel, hermanos, en sus profecías lo va analizando. Va analizando la profanación del templo. Va allí diciendo de ese hombre de pecado que se va a levantar. Y va hablando, hermanos, de aquello en una manera clara. Y habla después de aquello de un tiempo de angustia. Y luego habla de ¿qué cosa? Que el Hijo del Hombre viene en las nubes del cielo. ¿Notamos, hermanos? 3 acontecimientos claros en Daniel y 3 acontecimientos claros en Mateo 24, Marcos 13 y Lucas 21. En primer lugar, la profanación del templo. Sucede, hermanos, aquello y termina con el año 70. Jesús dijo, no va a quedar piedra sobre piedra, que todo sea destruido. ¿Cuándo va a suceder? Los discípulos curiosos. ¿Y el Señor Jesús qué le dice? ¿Esto va a suceder cuándo? ¿Cuándo va a suceder? A ver. No sabemos nosotros. Si el Señor Jesús dijo que va a suceder. Dijo, no va a pasar esta generación que esto sea cumplido. Jesús le dijo en otras palabras, ustedes van a ver que ese templo se cae piedra sobre piedra. Ustedes lo van a ver en esta generación, ahora, actual. El Señor Jesús está, hermanos, anticipando algo que sucede ¿cuántos años después de su muerte? ¿Cuántos años después? Cifra redonda, 40 años después. Así que, hermanos, las personas que estaban escuchando a Jesús, que tenían allí, digamos, 20 años, a los 60 años todavía iban a estar vivos, ellos iban a verlo aquello. Los que tenían 30 años iban a estar 70, que sea viejito, pero lo iban a ver. Y los más jóvenes lo iban a ver también. ¿Por qué cosa? 40 años después el Señor Jesús dice, esta generación, ustedes, los que están aquí, nosotros somos la generación actual. Y dice, ustedes lo van a ver.
Eso se va a cumplir. Y ahora el Señor Jesús pasa, si ustedes, hermanos, estamos aquí dándole a grandes rasgos, para que aquel que le interese haga su investigación privada, y el que no le interesa, pues se va a su casa y duerme y espera el sábado que viene a ver qué le va a decir el pastor Cabrera. Y no estoy aquí para entretenerles, sino, hermano, estoy para demostrar cómo son las profecías. El Señor Jesús habla, esta generación va a ser testigo de lo que estoy diciendo. Se va a caer piedra sobre piedra. Ahora ustedes me están haciendo dos preguntas, dice Jesús. Pero Jesús no le contesta a la otra pregunta en forma inmediata. Jesús dice, después de que haya caído la piedra sobre piedra, después de la destrucción del templo, viene un periodo de persecución. Mis discípulos, mis seguidores, van a ser perseguidos, van a ser maltratados, van a ser encarcelados, van a ser muertos. Entonces, terminado ese periodo en que el templo deja de ser profanado porque se destruye, Jesús pone entre medio un periodo de persecución. Y hermanos, y lo vemos en una manera clara, la persecución que se levantó después de los días de Jesús. Y luego más adelante el Señor Jesús, antes de contestar la pregunta ¿cuándo va a ser el fin del mundo?, Jesús habla y habla de guerras, habla de hambres, habla de pestilencias, y nosotros los adventistas y nosotros los predicadores tomamos aquello y agarramos y decimos, vean los terremotos, ven esto acá, ven acá, y ya viene el fin. Y el Señor Jesús dice, no, el Señor Jesús dice, si ustedes lo están diciendo una mentira. Porque el Señor Jesús dice, estos no son señales del tiempo del fin. Yo se lo estoy mencionando, pero esto no tiene que ver con el fin. Y nosotros los predicadores levantamos la banderita. Mire cuántos terremotos y mire las guerras. Hermanos, hubo terremotos toda la vida. Hubo guerras todo el tiempo. Y en los días de Jesús había guerra. Y Jesús dice, va a haber guerra. Pero no se alarmen. Ese no es el fin. No es el fin. ¿Y nosotros qué hacemos? Los predicadores asustamos a la gente. Y hacemos estadísticas, ¿verdad? Mire los terremotos que sí, esto de acá. Y yo lo he hecho, hermano. Y el Señor Jesús dice, ¿qué cosa? No se alarmen. Eso no es el fin. Yo le estoy mencionando para que ustedes sepan que va a pasar esto, pero no es para que se alarmen, porque antes de esto, del fin, va a haber, hermanos, un periodo de persecución. Y allí, hermanos, es lo que nos olvidamos nosotros, o no queremos hablar mucho de aquello. Como hubo persecución después de la profanación del templo, después del año 70, antes que el Señor Jesús venga, luego de estas guerras y rumores de guerras y terremotos y lo demás, está bien, estén con los ojos abiertos, son señales que están sucediendo, pero después de esto viene un tiempo de angustia y persecución. Lo dice el Señor Jesús. San Lucas 21, en una manera clara, dice que los hombres van a desfallecer por las cosas que van a suceder en la tierra. Y el Señor Jesús dice, viene esa persecución tan terrible. ¿Y la saca de dónde? La había dicho Daniel en el capítulo 12, versículo 1. ¿Quieren abrir sus Biblias en Daniel 12? Le estoy dando muchos versículos y yo sé que muchos ni la van a abrir la Biblia para comprobar después lo que estoy diciendo. Pero vayamos a Daniel, el capítulo 12, y veamos de dónde saca el Señor Jesús aquello que está diciendo en una manera muy clara de lo que va a suceder en el tiempo del fin. Daniel está hablando de la prevaricación del templo, está hablando de ese poder asolador, luego habla de la persecución, y ahora noten el capítulo 12 de Daniel. En aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo, y será tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Ahora, hermanos, Daniel está profetizando un tiempo de angustia tan terrible que no hay antecedente alguno. Nunca ha sucedido en el mundo. Nunca ha habido, hermanos, una angustia y una persecución tan terrible. No ha existido, así que no se puede comparar con lo que ha habido porque esto es algo excepcional. Dice, hermanos, aquí qué cosa de una manera clara. Tiempo de angustia cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Y ahora noten, hermanos,
pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo, todo lo que se hallaren escritos en el libro. Y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. ¿De qué está hablando aquí el profeta? Está hablando de la segunda venida de Cristo. Cuando Cristo venga, ¿qué cosa? Y va a haber la resurrección. Van a resucitar unos para vida eterna, otros para condenación eterna. Pero antes de eso, antes de la venida de Jesús, ¿está qué cosa por medio? Está un tiempo de angustia, un tiempo de persecución, un tiempo terrible. Ya Daniel había profetizado que se iba a levantar un poder opresor y iba a perseguir a los santos del Altísimo ¿por cuánto tiempo? A ver, aquellos que saben un poquito más antiguo en la iglesia. Por 1260 años, 3 años y medio, tiempos en plural y la mitad de un tiempo. ¿Qué iba a ser el poder perseguidor? Ese poder perseguidor, hermanos, lo hemos conocido dentro de la historia. Toda la Edad Media, la persecución, la Inquisición, todo ese periodo, hermano, y termina, se cumple en forma matemática. Comienza con el levantamiento del poder romano y termina con el derrocamiento del poder romano. Terminan los 1260 años. Comienza en el 538 cuando el poder romano se levanta, hermanos, como la cabeza de las religiones cristianas, y termina cuando el Papa Pío VI, perdonen, es tomado prisionero por el general Berthier, mandado allí por Napoleón Bonaparte. Lo toma y se lo lleva prisionero a Francia. El Vaticano queda vacío, no hay cabeza. Allí, hermanos, termina el tiempo de persecución, terminan los 1260 años. Daniel lo profetizó aquello, pero ahora en Daniel 12 nos está profetizando ¿qué cosa? Otra persecución, otra cual nunca ha sido. Hermanos, y cuando nosotros leemos un poquito de la Inquisición y leemos de la persecución de los cristianos, hermanos, aquello es para ponérsele, como decimos, la piel de gallina. Cuando nosotros vamos, hermanos, lean ustedes en la enciclopedia o tomen el internet, aquellos que tienen computadora, vean allí la noche de San Bartolomé, hermano. Cuando dice que la sangre de los cristianos corría por las calles de París, corría como agua. Miles y miles y miles y miles masacrados. Todos con la orden de qué cosa, de Roma. A la medianoche sonaron las campanas, era la señal, tocaban las campanas de las iglesias y eso le decía, ok, ahora comiencen a matar cristianos. Hicieron, hermanos, la tremenda matazón de cristianos allí. Terrible aquello. Daniel dijo, por 1260 años van a ser perseguidos. Pero ahora en Daniel 12 viene y qué cosa, nos habla de otro tiempo de angustia, de otra persecución cual nunca antes ha existido. Claro, hermanos, ahora hay más mecanismos modernos, ¿verdad? Para hacer sufrir a la gente, para hacerlo castigar, yo no sé, hermano. Pero tiempo de angustia terrible. Pero qué cosa, hermano, no hay que desesperarse. En ese tiempo de angustia, en esa crisis aguda, ¿qué pasa? Se levanta, ¿qué cosa? El Hijo del Hombre. ¿Y el Hijo del Hombre viene a qué? Viene a libertar a su pueblo. Viene a darle la libertad. No va a permitir, hermano, que se repita esa masacre. Sí viene el tiempo de angustia, en que la fe de cada uno va a ser probada al máximo. Y hermanos, y si ahora no aprendemos a ser fieles a Dios, ¿qué va a pasar, hermano, cuando venga el tiempo de angustia? ¿Qué va a pasar cuando se nos amenace con la muerte? ¿Qué va a pasar cuando se nos amenace con que no te vamos a dar de comer? Cuando, hermanos, nos pongan prohibiciones muy estrictas. ¿Qué va a pasar, hermano? Si ahora que tenemos la libertad no somos fieles a Dios, ¿qué va a pasar cuando venga el tiempo de angustia? Y Daniel, hermanos, habla del tiempo de angustia que iba a sufrir su pueblo por 1260 años y vuelve ahora, aquí ahora, a llevarnos al tiempo del fin. No es allí intermedio, es lo que ya pasó, es ahora en el tiempo del fin, porque se levanta el Hijo del Hombre, y se levanta para libertar a su pueblo, y se levanta y viene, ¿qué cosa, hermano? La resurrección. ¿Cuándo sucede eso? La segunda venida del Señor Jesús. Daniel pronosticó el tiempo de angustia pasado,
y ha pronosticado el tiempo que se avecina. Y allí sí, hermanos, ¿qué cosa? Es una señal del tiempo del fin. Las guerras y las guerras, hermanos, no son señales del fin. El Señor Jesús no son señales del fin. No se preocupen, véanla, sepan que van a pasar, y no se alarmen por aquello. Y nosotros los predicadores nos hemos alarmado, hermano. Y utilizamos aquello para asustar a la gente, para decir, mire, ya está la cosa. El Señor Jesús dice, no, eso no es el fin. El Señor Jesús sigue ahora hablándonos allí, tanto en Marcos 13, como en Mateo 24, Lucas 21. Viene hablando de ese tiempo de angustia, viene hablando que van a ser perseguidos, viene hablando que se van a levantar falsos cristos, falsos profetas. Y el Señor que dice, miren, abran los ojos, no se dejen engañar, porque todo eso va a venir, ¿qué cosa? Antes que el Hijo del Hombre venga. Y hermanos, ya estamos nosotros viéndolo en nuestros días. Se levantan falsos cristos, se levantan falsos profetas, y hay por todas partes. Hombres y mujeres que proclaman, hermanos, tener poderes especiales, poderes del cielo. Y hombres y mujeres que se levantan diciendo que ellos son, ¿qué cosa? Ellos son enviados del cielo. Hermano dice, no os engañen. Miren, abran los ojos. Esto va a venir antes, ¿qué cosa? Antes que venga el fin. Ese tiempo de apostasía, ese tiempo, hermanos, que viene como los días de Noé, antes de la venida del Hijo del Hombre. Hermanos, sí, estamos viviendo nosotros en esos días. Argentina, esta semana, el primer país hispano que vota en forma oficial el casamiento de lesbianas y de homosexuales. Ahora la iglesia se ha agarrado fuerte con el gobierno, porque el gobierno apoyaba esto y la iglesia estaba en contra de aquello. Y ahora, a pesar de ser un país católico, de ser un país que la Constitución argentina dice que para ser presidente tiene que ser católico, apostólico, romano, lo dice específicamente. Si no es católico, apostólico, no puede ser presidente de la República. Cuando la religión católica es la religión del Estado, cuando el gobierno subvenciona todas las instituciones católicas, porque es la religión oficial, ahora, hermanos, están el gobierno y la iglesia de contrapunto. Hermanos, viviendo en tiempos difíciles. Esta revista, hermanos, tiene informaciones realmente extraordinarias, tiene datos, hermanos, tremendos. El 39, casi el 40% de los hijos que nacen en este país son de madres solteras. 40% de los niños que nacen en este país no tienen un papá visible, un papá invisible, un sinvergüenza que se aprovechó de alguien. A veces no se aprovechó porque la mujer lo quiso hacer, ¿verdad? Pero el hombre desaparece y la mujer queda ahora con un baby sin tener un padre. Los países escandinavos, dice que no son el 60% de los niños que nacen. Pensamos que esos países son más civilizados que nosotros, hermanos. El 60% de esos niños son de madres solteras. Y aquí va analizando, hermanos, el problema dentro de la familia. Hermanos, es una tremenda crisis. Todo aquello, sí, hermanos, son cosas que se van, una a la otra, se van juntando y van preparando, hermanos, el panorama. Pero sí, cuando comienza el tiempo de angustia, hermanos, allí, ¿qué cosa? Allí es el fin. Y ese tiempo de angustia no va a ser, hermanos, allí 1260 años. El Señor Jesús dijo, si ese tiempo no fuera acortado, ¿qué cosa? Ninguna carne sería salva. Dios, hermano, va a intervenir. Dios sencillamente va a permitir aquello para probar la fidelidad tuya y mía, para ver dónde está tu fe, dónde está tu seguridad. ¿Crees tú en la vida eterna? ¿Tienes la vida eterna? ¿Estás dispuesto a arriesgar tu vida por la vida eterna? ¿O sencillamente estás allí sin saber lo que vas a hacer? Viene ese periodo difícil, interviene el Hijo del Hombre, libertando a su pueblo. Y viene, hermanos, dando allí el espectáculo más extraordinario de todo el tiempo. Los sepulcros se abren, el mar da a los muertos. Todos aquellos que sucumbieron en la fe del Señor Jesús se levantan.
de diferentes lugares, de diferentes formas. Allí, si ustedes van a la iglesia de San Fernando, allí a mano derecha, le dice Pintario el cuadro de la segunda venida de Cristo. Y vean ustedes allí, hermanos, si han observado, porque a veces miran el dibujo y no saben lo que está pintado allí. Vean, hermanos, allí ustedes de una manera clara, viene la resurrección y vean allí cómo salen de las cárceles. Vean cómo salen de los sepulcros, vean cómo salen del mar, salen de diferentes lugares, hermanos, los redimidos. Al escuchar la voz de trompeta, ¿qué cosa? El Hijo del Hombre viene a poner fin a la persecución, viene a poner fin al tiempo de angustia y viene a liberar a su pueblo. Y los que están vivos y son fieles, juntados allí con los que resucitan para formar el grupo que son ascendidos al cielo. Y ahora, hermanos, el apóstol San Pablo nos habla de eso en 1 Tesalonicenses 4. Pero el apóstol San Pablo toma los discursos de Jesús, o el discurso es el mismo que está en 3 evangelios. Toma el discurso maestro del Sermón de la Montaña, lo toma San Pablo, y ahora San Pablo lo analiza y él ahora lo interpreta a la luz de lo que Jesús dijo, y entonces están las profecías de San Pablo. Y ustedes nunca que sabemos escuchar las profecías de San Pablo. Allí están las profecías de San Pablo. Y de aquí, hermano, quizás dentro de unos 2 sábados entramos allí, antes de entrar directamente al Apocalipsis. Todavía nos queda, hermano, una de las partes más importantes de la interpretación que hace Jesús de las profecías de Daniel. Pero Jesús está predicando lo que Daniel está diciendo, lo está interpretando, lo está poniendo en su contexto y lo está poniendo en el tiempo. Eso del templo, ustedes lo van a ver con sus propios ojos. Esta generación lo va a ver. Lo que ya Daniel había dicho, ustedes lo van a ver, se va a cumplir ahora con Jerusalén. Pero Jerusalén y todo el hambre y el problema y la angustia que pasaron es en miniatura, es un ejemplo de lo que va a venir en forma universal. Lo que sucedió con Jerusalén es allí en pequeño. Ahora esta persecución no va a ser en Los Ángeles, no va a ser en San Francisco, no va a ser en Estados Unidos, no va a ser en Jerusalén, pero es decir, va a ser en el mundo entero. En una manera más extensa y en una manera más general, porque va a abarcar ¿qué cosa? A todos sin excepción. Pero el Señor Jesús dice, este tiempo va a ser acortado, porque si no, ninguna carne sería salva. Y ahora Jesús contestó la pregunta a sus discípulos. Recordemos la pregunta, ¿cuál era? ¿Qué señales habrá de esto? ¿Tú qué estás diciendo? ¿Cuándo se va a cumplir esto? ¿Y qué señales habrá de tu venida y del fin del mundo? El Señor Jesús dice, esto que le he dicho, que no va a quedar piedra sobre piedra, ustedes lo van a ver, porque esta generación. Y ahora de aquello que ustedes me están preguntando, ¿qué cosa? El día y la hora, ni yo lo sé. Ni lo saben los ángeles del cielo. Pero por allí surge a uno de estos profetas modernos, sufre de estos predicadores alarmistas, y sacan de los periódicos y ponen por aquí y asustan y alarman a la gente y ya están poniendo que ahora ya fin de mes o a fin de año o por aquí, que viene. Hermanos, todas esas son fantasías. Aquello es especulación de la palabra de Dios. Que me perdonan aquellos que lo hacen. El Señor Jesús dijo, nadie sabe. Ni aún los ángeles del cielo. Así que si ustedes me han preguntado, ¿yo qué cosa? No les puedo contestar, porque ni yo lo sé, ni los ángeles del cielo lo saben. Él no lo sabía como hijo que estaba en la tierra, como Jesús, como Cristo, el Mesías, sí lo sabe. No podemos decir, hermano, que el Señor Jesús no sabe cuándo va a venir. Esa es ignorancia total. ¿Sabe Jesús o no lo sabe? Estando en la tierra como hombre, ¿él qué cosa? Dice, yo no lo sé. ¿Está reservado para qué? Para mi Padre. Ahora él sí sabe cuándo va a venir. ¿Y él va a venir cuándo, hermano? Luego del tiempo de angustia. Y ahora en el sermón allí, él pone algo que nosotros sí lo hemos dicho. Y hay 2 versículos clave. Mateo 24, versículo 14, será predicado el evangelio del reino en todo el mundo. ¿Y en qué cosa? Y entonces, ahora sí viene el fin. Hermanos, esa es la declaración bíblica. Cuando el evangelio sea predicado en todo el mundo. ¿Por qué?
Hermanos, este es un argumento más que yo tengo a favor de lo que yo he dicho varias veces, que el Señor Jesús va a venir cuando el último salvado sea sellado para formar parte de la tierra nueva. Dios no va a resucitar más gente que la que puede poblar la tierra de acuerdo al plan que Él hizo. Él hizo la tierra para ser habitada. Y Él sabía, hermanos, cuántos son los habitantes de acuerdo al plan de Él que deben vivir en la tierra cómodamente, no apiñados, no allí alejados uno por acá y el otro por allí, horas de viaje. Dios sabe, hermano. Él hizo la tierra para que vivan X cantidad de salvados. Y cuando el último salvado llene, hermanos, la cuota que el Señor hizo, el fin del mundo viene. Pero el Evangelio va a ser predicado ¿para qué? Para que nadie se queje en el día final y diga yo no sabía, yo no supe. No, todos van a tener la oportunidad de ¿qué cosa? De escuchar. Ahora los judíos no escucharon la amonestación del Señor Jesús. ¿Y qué pasó, hermanos? Vino la destrucción de Jerusalén y murieron los judíos que no aceptaron lo que el Señor Jesús había dicho. Él dijo, cuando ustedes vean a Jerusalén rodeada de ejércitos, ¿qué cosa? Huyan, escapen. Y ahí, hermanos, los judíos que creyeron, escaparon y salvaron su vida. Los que quedaron adentro murieron, hermanos, de hambre. El Señor Jesús lo estaba diciendo. Ahora nos está avisando a nosotros. Lo que pasó en Jerusalén va a pasar en el mundo entero. Cuando ustedes vean esto, hermanos, ¿qué cosa? Ahora sí viene el fin. Pero antes, hermanos, está diciendo algo que quiero terminar con eso. Y es lo más importante. El Señor Jesús dice en Mateo 24:13, el que perseverare hasta el fin, este va a ser salvo. Hermanos, ahí está la clave. El Hijo del Hombre viene ¿a quién? Viene a liberar a su pueblo. Viene a liberar a aquellos que han perseverado. Viene a liberar a aquellos que han estado pasando el tiempo de angustia, el tiempo de crisis y no han claudicado, no han negado su fe. Han estado dispuestos, hermanos, a entregar su vida antes que negar al Señor Jesús. ¿Estamos nosotros perseverando, hermanos? Qué triste es ver hermanos que van quedando en el camino, ¿verdad? Hermanos que por X razón se enojan con el pastor, o no les gusta la iglesia, o no les gustó esto, o se enojan con fulano, y dejan, hermanos, y van quedando en el camino. Qué triste, hermano. El Señor Jesús no dice que viene a buscar a los que se bautizaron. El Señor Jesús no dice que viene a buscar a los que son miembros de la iglesia, de Lancaster o de New Hall. No dice eso. Él viene a buscar ¿a quién? A aquellos que están escritos ¿dónde? En el libro de la vida. Son aquellos ¿qué cosa? Que están perseverando. Hay pruebas, hermanos. Hay dificultades. Hay dificultades serias. ¿Estamos nosotros perseverando? Estamos en una crisis económica. Y recibimos el cheque. Y el cheque no nos alcanza para cubrir todo. Entonces, ¿qué hacemos? Bueno, Dios espera. No te doy los diezmos a ti, así que tú puedes esperar. El banco no me espera porque me va a quitar el carro. Entonces, hay que cumplir. Hermanos, ¿cómo estamos dejando nosotros qué cosa? No estamos perseverando. Estamos abandonando los principios de la fe. Y todo aquello ¿qué cosa, hermano? El que perseverare ¿hasta dónde? Hasta el fin. Ese será el salvo. Y el fin viene ¿cuándo? Cuando viene el tiempo de angustia. Y cuando está el tiempo de angustia en lo más cruel, en lo más difícil, interviene el Hijo del Hombre para liberar a su pueblo. Su pueblo no va a permitir, hermano, que sean sucumbidos. Allí está. Y ahí sí, hermano, ¿qué cosa? Ahí es el fin, porque viene a liberar a su pueblo y viene ¿qué cosa? A resucitar a aquellos que murieron en la fe en el Señor Jesús. ¿Estamos entendiendo, hermanos, el propósito de las profecías bíblicas? Estamos viendo, hermanos, cómo el Señor Jesús no nos ha dejado a ciegas, no nos ha dejado lugar para especular de lo que iba a suceder en Jerusalén. Ustedes van a ser testigos, ustedes lo van a ver. De lo otro no me pregunto porque ni siquiera yo lo sé. Y surgen allí predicadores, hermanos, que pretenden saberlo y pretenden, hermanos, allí. Y aquellos que estuvieron en Canoga conmigo lo saben, hermano, cuando allí un cierto predicador que fue varias veces, hermano, y ya la última vez ya no le quise dejar el púlpito y se me enojaron y casi allí me cuelgan allí en Canoga Par, porque no le di la oportunidad. Este predicador decía qué cosa, ya bien, mire acá. Y sacaba los periódicos de Puerto Rico, mire Puerto Rico aquí, mire acá, mire la ley dominical acá, mire esto para acá, mire, ya bien.
Y hermanos, ya han pasado ya, ¿cuántos años, hermano Yañez? ¿Cuántos van ya? Yo no sé cuántos años hermanos Yañez estaban en aquel tiempo, ¿no? Hermanos predicadores, alarmistas, asustando a la gente. Que hubo guerras, y el Señor Jesús habla guerra. Y no seamos nosotros, hermanos, más que Jesús. El Señor Jesús, van a haber guerras, los demás. ¿Pero qué cosa? No se preocupen. Ese no es el fin. Eso no es el fin. Son principios. No se alarmen por aquello. Y nosotros, hermanos, vemos allí a Irak y vemos a Irán y vemos a Estados Unidos y ya vemos la guerra allá y ya la estamos poniendo en la pantalla. Y el Señor Jesús, no, aquello no es. Hermanos, el sermón que viene es tremendo. Las interpretaciones más profundas de Cristo. Y luego pasamos, hermanos, a San Pablo y entramos directamente en el Apocalipsis. Pero todo esto, hermanos, es el puente de enlace. La interpretación de Jesús que hace de Daniel es el puente para entender Apocalipsis. Quien pretende entender el Apocalipsis y no interpreta cómo Jesús interpretó a Daniel, hermanos, está en un terreno muy flojo, muy débil. Pero esto nos ayuda a ir a pie seguro. Y lo que vamos a decir, hermanos, van a ser algunas cosas que nos van a tener que hacer cambiar de idea algunos de nosotros en algunas cosas. Y no estoy, hermanos, yo inventando nada. Este estudio, hermanos, no es mío particular. Es investigación de montones de libros que tengo, de montones de autores adventistas y no adventistas, donde he ido sacando, hermanos, y entresacando y viendo a la luz de qué, a la luz de la palabra de Dios, no por lo que dijo fulano o lo que dijo mengano. ¿Está de acuerdo con la Escritura? Estamos bien. Si no está de acuerdo, hermanos, no entramos en terreno, ¿ok? Estamos, hermanos, preparándonos para el tiempo del fin. El Hijo del Hombre se apresta a venir. Los ángeles están afinando sus trompetas, la están poniendo a tono. Están allí poniéndose todo allí bien. ¿Para qué? Para dar la voz de trompeta final. ¿La oirás tú? Aunque esté muerto, si he perseverado hasta el fin, la voy a escuchar. Porque los que escuchen la trompeta serán los redimidos por los cuales Cristo murió. Que allí estés tú, que allí esté yo. Es mi sincero deseo y oración en esta mañana. Que Dios los bendiga. No se olviden las revistas, los